Conociendo al Dios soberano. Si trae su Biblia, si no, ahí mismo lo puede leer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Fíjese bien, estamos viendo el tema que se llama Conociendo al Dios soberano de la Biblia. Conociendo al Dios soberano. Es un tema muy impresionante, muy impactante, y le voy a decir ahorita por qué. Bueno, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Te damos gracias porque eres un Dios de pactos, que siempre cumple sus promesas. Te doy gracias porque hasta ahora me has bendecido de una manera abundante, me has dado el alimento, me has dado salud. Gracias por la salud de mis hijos, gracias porque me has dado para vivir en esta vida. Te doy gracias, Señor, por esa provisión de cada día. En el nombre de Jesús yo te pido ahora sabiduría y revelación abundante sobre cada uno de nosotros, para que se alumbren nuestros ojos del entendimiento y podamos crecer en fe para ver los milagros creativos en tu nombre. En el nombre de Jesús nos declaramos terrenos fértiles para recibir esa semilla de tu palabra, y declaro que no regresa vacía, sino que hace para aquello para la cual fue enviada. Tu palabra es fiel y nunca falla. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te hacemos el Señor de esta reunión y el primer lugar en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, Apocalipsis 1:5 nos habla de Jesucristo, que es un testigo fiel, pero el primero de los muertos, fíjense, y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es soberano. Soberano es un término que ya lo hemos repetido en cada reunión, y todos comprendemos más o menos ese término, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios hace cosas que nadie le manda, que tiene una libre autoridad para decidir. Pero lo importante de entender la soberanía de Dios, el concepto o la definición, es, en primer lugar, que Dios, es cierto que nadie le dice qué hacer, que Él hace, en pocas palabras, lo que Él dejó escrito en su palabra, Él lo hace. Pero de acuerdo a los atributos de Él, de acuerdo a que, en primer lugar, que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordia. Entonces usted no va a encontrar ningún atributo de Dios donde digan que Dios es un asesino, ¿verdad? Que no lo va a encontrar en la Biblia. No lo va a encontrar jamás. Sin embargo, sí es cierto que si usted lee una traducción al español, se va a encontrar: Dios destruyó a tal persona, Dios destruyó a los de Coré, Dios abrió la tierra para que se fueran al centro del Seol. A lo mejor va a encontrar en una traducción: Dios fue el que, ahí por ahí en Génesis 6:17, he aquí yo traigo un diluvio, he aquí yo decido el fin de todo ser. Lo va a encontrar en traducciones, más en los manuscritos originales que están en hebreo, Viejo Testamento, y en griego, Nuevo Testamento, y con algunas porciones en arameo en el Viejo Testamento. Usted no se va a encontrar en sus acepciones de traducción, se va a encontrar otras definiciones, otras traducciones de esas palabras: destruir, matar. Todo ese tipo de traducciones al español también se traducen de otra manera. Inclusive en la Biblia la palabra destruir también se traduce como perder. Cuando Dios dice: yo los voy a destruir, en la Biblia, en una traducción dice Dios: yo los voy a destruir. Y cuando se han basado a una traducción bíblica, se ha malinterpretado que Dios es el que destruye, mata, enferma y se lleva a las personas a corta edad, envía las catástrofes. Pero cuando usted lo verifica en otras traducciones, en los mismos manuscritos del hebreo, en algunos diccionarios, usted ve que hay otras traducciones muy buenas, que en lugar de decir Dios, yo los destruiré, dice Dios, yo los voy a perder. Como un lamento de que Dios va a perder a alguien cuando alguien muere a corta edad. Usted se va a encontrar eso bastantes diferencias en traducciones con respecto a lo que realmente dice la Biblia en sus manuscritos originales.
La Biblia no se escribió en español, yo quiero decirle, se escribió en hebreo, arameo y griego, Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos, de ahí ha venido precisamente la falta de conocimiento en entender la voluntad de Dios, en entender sus atributos, en entender realmente quién es Dios. ¿Por qué? Porque regularmente se nos había dicho, bueno, ahí dice mi Biblia en español, Reina Valera, no sé cuál, 60, 1865, 1909, 2000, 1995, en mi Biblia dice esto. Pues sí, hay muchas traducciones de la misma Reina Valera, inclusive si usted verifica y compara la Reina Valera con otras, por ejemplo la 1865 versión Reina Valera, si la compara con la 1960 va a encontrar diferencias de traducción en la misma Reina Valera. Por lo tanto es importante escudriñar, dijo Jesús, las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida, en las Escrituras, cuando las escudriñamos, que significa que vamos a profundizar en el conocimiento de ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que el diablo no nos agarre con una sola traducción y nos meta la idea de que Dios es el malo de la película, sino entender que Dios es bueno en todas las áreas. Si Dios sana a las personas, créanlo que Él no las enferma. Imagínense un Dios con un pensamiento contrario, que diga, bueno, voy a enfermar a fulana persona, lo voy a enfermar para luego sanarlo, pues es algo que no puede ser en la Biblia. Dios no puede cambiar, Él no es cambiante. Él es un Dios que siempre permanece fiel a su palabra. Dios dijo siempre sí a sus promesas, nunca dijo no. La promesa de Dios es que envió a Jesús, o vino Jesús, que es Dios manifestado en carne, vino, murió por nosotros y llevó la enfermedad de Él. Llevó la pobreza, llevó todas las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28. Todas las maldiciones que había ahí, Él las llevó. Todo lo que era contrario a nosotros lo llevó Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted viva una vida de éxito abundante aquí en la tierra, para que usted sea sanado, para que usted sea libertado de la opresión del enemigo que se llama diablo. ¿Estamos de acuerdo? Creemos que Dios es bueno, pero que si hay alguien que mata, hurta, destruye, asesina, y es un homicida desde el principio, se llama Satanás, el diablo o la serpiente antigua. Ok, entonces vamos a ver Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice así la palabra. Deuteronomio está en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, que también le llaman los judíos la Torá. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice así. Dijo el Señor así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, dice. Fíjese lo que hizo Dios, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dijo Dios, escoge. Fíjense bien qué bueno es Dios. ¿Está leyendo ahí en la pantalla o en su Biblia? Fíjense bien lo que dijo Dios. ¿Qué significa la palabra escoger? ¿Qué significa esa palabra? Significa que le da a usted un libre albedrío, ¿verdad? Nos da un libre albedrío. ¿Para qué? Para elegir. ¿Estamos de acuerdo? Para elegir. Fíjese lo que dice otra vez. Dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, no porque Dios haya creado la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Dios jamás creó la muerte, ahorita se lo voy a demostrar bíblicamente. Dios no crea la muerte. Al contrario, la muerte dice que entró por la culpa de un hombre llamado Adán, Romanos 5:12, 5:14 y 5:17. La muerte entró por culpa de la transgresión o el pecado de un hombre llamado Adán. La muerte no le introdujo Dios a la tierra. Él es bueno, Él no puede enviar muertes. Fíjese bien. Pone delante de vosotros que en la vida y la muerte. ¿Por qué puso la muerte Dios delante de vosotros? ¿Por qué? Porque la muerte ya la introdujo este hombre llamado Adán cuando pecó. Ya estaba la muerte en el planeta Tierra. Por eso Dios es como cuando, si vas a un menú, pues, por ejemplo, vas a McDonald's y McDonald's te dice, bueno, te voy a ofrecer una hamburguesa con papas, pero también te ofrezco una hamburguesa con papas, pero
que tenga piña, una hawaiana. Pero no nada más eso, también te voy a mostrar una hamburguesa mexicana con jamón, con chile jalapeño, etcétera. O no sé cómo las hagan. Entonces, ¿qué hace el McDonald's? ¿Verdad que te da un menú, verdad? Te da un menú. Igual Dios, algo que ya está, se lo ofreció, no para que eligieran la muerte, sino porque la muerte ya estaba en el planeta. La muerte ya estaba, no porque Dios la introdujo al planeta, sino porque un hombre la introdujo al planeta, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, nos da, dice, ha puesto delante la vida y la muerte, pero también dice la bendición y la maldición. La maldición tampoco la introdujo Dios. Cuando usted tenga oportunidad, verifique Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. A lo mejor ahorita lo vemos. Dice que la maldición, Dios le dijo a un hombre llamado Adán: por tu culpa la tierra cayó en maldición. Por tu culpa, le dijo Dios a un hombre llamado Adán. ¿Se da cuenta que no es Dios introduciendo la maldición a la tierra? Ok. ¿Y qué se entiende por maldición? Pues maldición es que estemos enfermos, es una maldición. Que estemos pobres, pues también viene como parte de lo mismo que entró como pecado de Adán. Pero aquí aprendemos la palabra, ¿para qué? Para que nos vaya bien, ¿verdad? Para que prosperemos financieramente. Hemos visto milagros financieros también en este lugar. Personas que traen un testimonio y dicen, bueno, a lo mejor yo tenía pendiente por ahí, no esperaba un dinero y lo recibí. También recibimos milagros financieros de parte de Dios. Bueno, la maldición incluye también el pecado. La maldición incluye que la gente se muera a corta edad. Porque dice Génesis capítulo 6, versículo 3, que la edad del hombre son ¿cuántos años? 120 por lo menos, ¿verdad? Si alguien muere a sus 80 años, créalo que no es la voluntad de Dios. Regularmente la gente que muere, fíjese, regularmente, o el mayor porcentaje de muertes en la tierra es por enfermedades. También otros por accidentes o incluso por catástrofes mundiales. Regularmente, otra de las personas que mueren es en las guerras. La pregunta es, ¿Dios envía las guerras? No, son unos con otros peleándose, ¿verdad? No tiene nada que ver Dios. Bueno, de tal manera que lo que ocasiona la muerte de los seres humanos regularmente es que la enfermedad, los accidentes, ¿qué otra cosa? ¿Lo qué? ¿La pobreza? Nada. Gente que se muere por la pobreza, hay muchos, bueno, que se han suicidado porque quedaron en la ruina, eso sí. Ok, bueno, todo eso es maldición. Pero fíjese otra vez, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego fíjese lo que dijo, escoge, dijo Dios. La elección está en nosotros de escoger qué. Fíjense el consejo de Dios. Escoge pues qué. ¿Verdad que Dios nos recomienda que escojamos la vida? Dios nunca nos dice escoge la muerte, ¿verdad que no? ¿Escoge qué? La vida. Por ahí una persona se suicidó, para allá, eso sucedió para allá, para el norte del país. Una persona se suicidó porque dice que oyó una voz que le decía, suicídate, muérete ya, y es tiempo que te vayas al más allá. ¿Y qué cree que era? ¿Usted cree que era la voz de Dios o era un demonio? Hablándole al oído de la persona. Era un demonio, un espíritu inmundo del diablo, que él le decía, órale, ya vete al más allá. Dios, sí, claro que sí, hermano. Ajá. Sí. Uh-huh. 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 Sí, así es. Ah, ok. Exactamente.
Exactamente. O sea que muchos creyentes o que estudian la Biblia, ellos creen, pues ese es el caso de una persona pues que se accidentó, ¿verdad? Y él no puede orar por su familiar, porque él dice que es como si él violara la voluntad de Dios, entendiendo que la voluntad de Dios a lo mejor es que esa persona esté en cama o esté accidentado, ¿verdad? Entonces no han conocido realmente quién es Dios, porque Dios jamás va a desear, dice Jeremías 29, que ya lo hemos leído bastante, dice que los pensamientos de Dios son ¿de qué? De paz y no de mal. Jamás Él va a desear que alguien esté en una silla de ruedas. Jamás Dios va a desear que alguien esté postrado en cama con una enfermedad incurable. Jeremías 29, cuando tenga oportunidad verifíquelo. Jeremías capítulo 29, ahí viene uno de los versículos que nos hablan. Bueno, de una vez vamos para allá, ¿qué les parece? Y ahorita regresamos a Deuteronomio. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dijo Dios por medio del profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová o Yahvé. Luego dice, son que pensamientos de mal, pero dice pensamientos que no son de mal, pensamientos de paz, y no de mal, para darle el fin que ustedes esperan. Fíjense, a lo mejor esta persona, yo creo, porque está su familiar ahí accidentado, él cree que es la voluntad de Dios que tenerlo así, porque lo está probando con ese accidente. Por lo tanto, él dice, bueno, pues no puedo orar por él porque no sé si es la voluntad de Dios que él está en cama. Pues no puede ser la voluntad de Dios, porque Dios no tiene ni un pensamiento de mal. Dios no puede pensar mal sobre nosotros, sobre la humanidad. Él jamás ha deseado, jamás ha querido enviar un terremoto, para que usted me entienda, y destruir a una parte de la humanidad. Jamás es el pensamiento de Dios. Dios es un Dios bueno. Lamentablemente, y lo vuelvo a insistir, algunos que hemos leído la Biblia, otras personas que han leído la Biblia en base a una traducción, ellos creen que sí es Dios el que envía los accidentes, las enfermedades, o los terremotos, o todos los eventos catastróficos. Porque ellos dicen, viene de parte de Dios. Pero vamos a Génesis 3. Génesis capítulo 3, para ver que no vienen de parte de Dios. Génesis 3, 17. Cuando el hombre cayó, fíjense bien lo que Dios le dijo a Adán. Cuando él cayó, Dios le dijo en Génesis 3, 17, al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Luego le dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa, dice la traducción Reina Valera 60. Maldita será la tierra por tu causa. Y luego dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense, ¿qué significa que con dolor comerás de ella? Que nos iba a costar trabajar para poder alimentarnos. Al revés, para poder alimentarnos tenemos que trabajar. Nos iba a costar el poder alimentarnos. Está hablando de pobreza, pues, para que usted me entienda. Luego, hay una traducción que se llama Dios habla hoy. Dios le dijo a Adán, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Ahora la tierra va a estar bajo maldición, ¿por qué? Por culpa de un hombre. O sea, ¿qué significa que la tierra iba a estar en maldición? Que cayó en poder de un personaje llamado el diablo. Si usted verifica Lucas capítulo 4, va a encontrar cuando el diablo estaba tentando a Jesús, que le dijo, el diablo, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró, fíjense, el diablo le mostró a nuestro Señor Jesús los reinos, el reinado de la tierra le mostró. Lucas capítulo 4. Y le dijo el diablo a nuestro Señor Jesús, dice, todos este reinado, todos los reinos de la tierra, dijo, a mí me han sido entregados. Y esa potestad de ellos, o la autoridad de ellos, yo a quien quiero se la doy. Dijo, ¿quién dijo? El diablo. ¿Qué significa que la potestad y la autoridad del reinado o de los reinos de la tierra estaban en poder del diablo? No se refería a reinos de maldad. Estaba hablando la tierra en poder de un personaje. El reinado de la tierra en poder de un personaje llamado el diablo. Si verifica Génesis 1:26, se va a dar cuenta que Dios le dijo al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y sea el hombre quien señoree, quien domine, quien reine sobre la tierra, así dicen algunas traducciones. Dios le dio el reinado al hombre en la tierra, el hombre
pecó y le entregó esa autoridad al diablo, la tierra cayó en maldición. ¿Qué significa que la tierra cayó en maldición? Que si viene un fenómeno catastrófico a la tierra, es porque alguien intervino en enviarlo, y no fue Dios. Fue un personaje llamado Satanás el diablo. Él vino a matar, hurtar y destruir. San Juan capítulo 10, versículo 10, hablando del ladrón, Jesús lo identificó así. San Juan 8:44, Jesús identificó al diablo como el homicida desde el principio. ¿Sí lo ha leído esa parte usted? El mismo Jesús, fíjese, dijo, si hay un homicida, o sea, asesino, matón, no sé cómo más se le puede llamar, si hay alguien que destruye, dijo Jesús, es el diablo, y lo hace ¿cuándo? Desde el principio de la creación. Ahí lo vamos a poner, San Juan 8:44 en la pantalla para que usted lo vea. Ese homicida, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que era Satanás el diablo. ¿Lo puede leer ahí? No alcanza a leerlo. Fíjese bien, él ha sido, fíjense, hablando del diablo, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a unos fariseos, porque los fariseos tenían la costumbre, tenían la mentalidad de matar y destruir. ¿Sí sabe usted eso? Que querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Desde cuándo ha sido homicida el diablo? Desde el principio de la creación. ¿Se da cuenta que no es Dios el homicida? Si alguien murió por allá en el Viejo Testamento, usted tiene la opción, pues, de decidir si es Dios el que lo hizo, es el diablo. Si es Dios es porque se basó una traducción al español que lo dice. Pero yo decido mejor creerle a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que el homicida, si hubo una muerte en el pasado, antes de que Cristo viniera a la tierra, si hubo una muerte, fíjese, es porque fue un homicida llamado el diablo. No fue Dios el causante de esa muerte. Muy bien, Deuteronomio 30. Es importante que como hijos de Dios salgamos adelante de la oscuridad, salgamos de las tinieblas por medio del conocimiento de la palabra, para que nadie nos engañe, ni el mismo diablo nos engañe. ¿Sí sabía usted que el diablo sabe Biblia, verdad? ¿Sí sabía o no sabía? Si verifica Mateo capítulo 4 y verifica Lucas capítulo 4, se va a dar cuenta que el diablo estaba mencionando citas bíblicas. ¿Sí sabía? Vamos a poner Lucas 4 ahí, para que usted lo verifique, que el diablo sí sabe Biblia. Pero sabe una cosa, la sabe toda torcida. La interpreta a su manera para que usted caiga en ello. Fíjense, a nuestro Señor Jesucristo lo quiso chamaquear. Fíjense bien, Lucas capítulo 4, versículo 3. Dice, entonces el diablo le dijo, fíjense, ¿quién le dijo? A Jesús, a nuestro Señor, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Estaba poniendo en duda, en tela de duda, si era hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Luego dice el 4, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El 5, y le llevó el diablo a un alto monte, fíjese, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, que es lo que acabamos de leer ahorita. Los reinos de la tierra, es decir, el reinado de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dijo el diablo. ¿Quién le entregó el reinado de la tierra al diablo? Un hombre llamado Adán, cuando la tierra cayó en maldición. Y luego dijo, a quien quiero la doy. 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 8, yo creo que te tienes que ir al 9 o al 10. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a ver donde el diablo menciona la Biblia. Desde el 9, fíjense bien, el diablo mencionando Biblia. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Fíjense, estas palabras les dijo el diablo.
Si eres hijo de Dios, a ver, échate hacia abajo, le dijo. Estaba arriba arriba de un lugar. Fíjese en lo que dijo el diablo. Porque escrito está, dijo el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Fíjense bien, el diablo mencionando cita bíblica, y ahorita le voy a decir qué texto bíblico es, para que usted lo anote, lo que mencionó el diablo en Lucas capítulo 4. Fíjense bien, el diablo le dijo, porque está escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, Salmo 91:11. El diablo mencionándole el Salmo 91 a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que yo conozco y abren la Biblia en el Salmo 91 y creen que se van a ir los espantos y los espíritus inmundos. Pero la Biblia, los espantos y las personas y las cosas que llegan por ahí de las tinieblas no se van con la Biblia abierta, se van cuando usted habla la Biblia. Cuando usted decreta lo que está escrito, ¿estamos de acuerdo? La Biblia se llama la palabra rema, la palabra hablada es la que hace que el diablo se vaya, no la Biblia escrita. Escrita es para que la leamos, la entendamos y luego la hablemos y el diablo se vaya cuando la hablemos. Jesús reprendió al diablo, ¿estamos de acuerdo? Reprendió espíritus inmundos, ¿por qué? Porque habló lo que estaba escrito. Luego dijo el diablo ahí, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Échate de aquí abajo, le dijo el diablo a Jesús. A sus ángeles mandará que te guarden. Si tú te echas de este lugar hacia abajo, estaba tentando a Jesús a hacer algo malo. Y luego le dijo, porque eso está escrito, que habrá ángeles que te cuidarán y te guardarán. ¿Para qué? Para que tú no seas dañado. Eso es lo que le estaba diciendo el diablo a Jesús. Fíjense, el diablo mencionando el Salmo 91. ¿Se da cuenta? Debemos de entender la Biblia, escudriñarla, pero conocer realmente lo que está escrito en la Biblia. Porque muchos les van a decir a ustedes muchas cosas. Que Dios te está probando, que todas las cosas te ayudan a bien. Mencionar textos bíblicos mal interpretados que ni siquiera quieren decir eso. Entonces muchos te van a decir citas bíblicas o tú lo vas a leer a lo mejor en una Biblia en español, pero eso no significa que sea lo más correcto. ¿Por qué? Porque el diablo ahí se mete. Inclusive yo conozco personas que dicen, bueno, voy a abrir mi Biblia y aquí dice que Jehová hace la herida y él la venda. Job, eso viene en Job. Jehová hace la herida y él la venda. ¿Quién lo dijo? Un hombre llamado Job. Un hombre con errores igual que usted y que yo. Si bien es cierto, algunas cosas fueron inspiradas por Dios en el libro de Job, pero no todo lo que dijo Job venía inspirado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Job dijo, mejor me hubiera abortado mi madre, hubiera parecido como un abortivo, dijo Job. Ni modo que Dios haya puesto esas palabras en Job, ¿verdad que no? ¿Usted cree que Dios de repente, imagínense Job, está por allá en la época de Abraham, más o menos es contemporáneo de Abraham, Job. Imagínense de repente Job todo enfermo, murió su ganado, murieron sus 10 hijos porque se cayó la casa donde estaban por medio de una tempestad, su esposa lo abandonó. Sin embargo, fíjense, imagínense la tragedia. Yo creo que está más triste porque la esposa lo abandonó, ¿no? Entonces, o a lo mejor estaba alegre porque se fue, así dirán algunos, ¿no? Pero fíjense bien, de repente Job empieza a decir, mejor no hubiera nacido, mejor hubiera aparecido, me hubiera abortado mi madre, mejor hubiera sido como aquellos niños que no ven la luz. Imagínense, ¿ustedes creen que esas palabras las inspiró Dios? Por supuesto que no. La Biblia fue dada por inspiración a los profetas, ¿estamos de acuerdo? Pero no todo lo que está escrito en la Biblia es para que sea aplicable para usted. Por eso dijo Timoteo, Pablo a Timoteo, preséntate como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa o divide la palabra de verdad, que divide correctamente la palabra, es decir, que usted use la palabra que le corresponde a usted, que no use Job para decir, si Job estuvo todo sarnoso ahí con una enfermedad fea, pues es para que yo también esté enfermo. No, no le aplica a usted eso. Otra cosa que
Si a Job se le murieron sus 10 hijos, no es para que a usted se les mueran sus hijos, ¿estamos de acuerdo? No aplica a usted eso. Así es que no diga, pobrecito Job, pues a lo mejor Dios, si le quitó 10 hijos a Job, a lo mejor a mí también me los va a quitar. Para empezar, no fue Dios, fue una tempestad. Entonces, ¿quién envió la tempestad? Pues el diablo. Entonces hay cosas que están escritas en la Biblia, pero no todo es aplicable para nosotros, que vivimos en el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? No todo es aplicable. Hay que aplicar lo correcto. Fíjense, el diablo mencionando Biblia. Ahora, si el diablo menciona Biblia, significa que nosotros podemos caer también en un error al leer la Biblia si no le pedimos a Dios revelación y sabiduría. No podemos cometer un error. O dos, todos estamos susceptibles a cometer errores. También yo también me incluyo ahí. Créanlo que no soy el perfecto ni... Inclusive he dicho cosas en el pasado de un púlpito donde me he arrepentido, después digo, perdóname Señor porque dije esa manera incorrecta y dije algo incorrecto y ahora lo cambio. Es de sabios cambiar de opinión siempre y cuando entendamos que estamos en un error a veces cuando hemos hablado de la Biblia, de la palabra de Dios. Ok, entonces la idea principal es que usted entienda que el diablo sabe Biblia y que le puede meter en su mente. Mira, ahí dice que Judas se ahorcó. Así es que cuando tengas oportunidad, ahórcate. Esa voz no viene de Dios, ¿verdad que no? Puede venir del diablo, claro, de un espíritu inmundo. Mira, si Judas se ahorcó, pues mira, pues ¿qué le hace que te vayas a los 30, 40, 50 años? No importa, pues Judas se ahorcó. Entonces créalo que eso no le aplica a usted. Hay cosas que no le aplican a la Biblia. Pero si es la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Dios habló por medio de esta palabra, pero muchas de las cosas que dijo eran para que usted no las tomara como práctica. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, muchas cosas eran para amonestarlo a usted, para que usted salga de la oscuridad, salga de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10. Versículo del 4 en adelante, vamos a leer. Hablando del pueblo de Israel. Bueno, del versículo 1 vamos a leer 1 Corintios 10:1. Dice, porque no quiero, hermanos, dijo el apóstol Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hablando cuando Dios los sacó de Egipto, cuando estuvieron en el desierto 40 años, cuando podían haber estado 5 días. El desierto era tan cortito que en una semana lo podían cruzar. Y estuvieron 40 años rodeando un desierto. ¿Por qué? Por la incredulidad que había de ellos. Luego dice, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, es decir, el maná, pero también la palabra, y todos bebieron la misma bebida espiritual que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense, era un simbolismo de Cristo esa roca. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sí sabía que murieron muchos en el desierto? No cruzaron el río, no cruzaron a la tierra prometida que les había dado Dios, no cruzaron. Fíjese bien, luego dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Luego dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. A ver, repita conmigo, diga, como ejemplos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Diga, para mí. Porque ahí dice, mira, son ejemplos ¿para quién? Para nosotros, ¿estamos de acuerdo? Son ejemplos para nosotros, ¿para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿se da cuenta? Solamente es un hecho que sucedió allá en el Viejo Testamento, cuando ellos estaban en el desierto. En lugar de cruzarlo por una semana, lo cruzaron por 40 años, el desierto. Muchos murieron en el desierto. Moisés murió en el desierto. ¿Se da cuenta? Fíjese, Moisés murió en el desierto. Nuevamente, Moisés murió en el desierto. ¿Por qué le digo esto? Porque Moisés, muchos lo tienen como ídolo. Y dicen, yo prefiero creerle a Moisés a creerle a Dios. Yo siempre defiendo a Dios